se lo vamos a preguntar al abogado creyente del caso Caradima, Juan Pablo Hermosilla, a quien le damos la bienvenida a esta hora de la tarde. Abogado, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, esto se dio a conocer durante esta jornada, un contenido de las cartas que para muchos es cuestionable. ¿Cómo lo toman ustedes esto? Bueno, yo creo que las cartas hablan por sí solas. Yo creo que aquí hemos escuchado cómo reiteradamente las autoridades de la Iglesia han señalado que ellos siempre se han preocupado de las víctimas, que nunca encubrieron nada, que nunca taparon nada, y es cosa de ver el contenido de las cartas. Entre otro material que hemos recibido, estas dos nos han parecido extraordinariamente graves y claras, además, en términos de contradecir lo que se ha estado diciendo, de que aquí la verdad es que la Iglesia es completamente ingenua frente al tema, que nunca supo que hubieran abuso y cuando supo que hubo abuso, reaccionó en forma dura y enérgica para proteger a las víctimas y evitar que estos abusos siguieran adelante. Creo que estas cartas contradicen eso a un punto muy fuerte porque no solo muestran que hubo cierto conocimiento, sino connivencia expresamente al punto de producir instrucciones a determinadas personas sobre cómo relacionarse con los hechos o cómo declarar. En mi opinión, con la clara intención de encubrir, en este caso, por ejemplo, lo que eran pagos a testigos para obtener su silencio. Entonces creo que mejor, más que opinar mucho los abogados, es mejor leer las cartas y formarse una propia opinión sobre eso. Sí, lo que pasa es que, claro, ya se ha dado a conocer un poco a quién iban las dirigidas, estamos hablando de personas cercanas, incluso ahí que acompañaron a Fernando Caradima gran parte o varios años en ese sentido. Sí. Y por lo tanto estamos hablando de qué... ¿Se puede hablar de algún tipo de delito? ¿Se puede hablar de algún tipo de hecho que ustedes como abogados estén pensando en iniciar algún tipo de acciones o simplemente esto va a pasar a la historia como las cartas que se revelaron en un caso que fue emblemático? Nosotros estamos revisando los antecedentes que se nos han hecho llegar y estamos en proceso de evaluar justamente desde el punto de vista jurídico los pasos a seguir por dos cosas. Uno, porque en lo concreto estamos a punto de iniciar el periodo de prueba con la presentación de testigos y de documentos en el juicio civil que hemos iniciado en contra de la Iglesia. Y ahí, evidentemente, la presentación de algún antecedente falso o alguien que induzca a otro a mentir como testigo o un testigo que mienta o oculte antecedentes intencionadamente van a estar cometiendo delitos bastante serios. Delitos que no son en contra de las víctimas, sino que son en contra de la Administración de Justicia. Y además hay que repasar y ver si estos actos de encubrimiento han cesado, porque yo tengo la impresión, a partir de estos antecedentes que hemos recibido, que aquí la Iglesia no ha entregado, pero ni con mucho, todos los antecedentes que explican su comportamiento en el caso. Y al revés, de los antecedentes que se nos han hecho llegar, recientemente aparecen estos, entre otros, documentos en los cuales parecen contradecir la versión oficial de la Iglesia en el sentido que no ha hecho nada. También es muy interesante la carta que le dirige el año 2006 el arzobispo de la época, el cardenal Errázuriz, a Caradima, porque ha sido planteado históricamente esto como una sanción cuando él se le remueve el año 2006 como párroco ante posibles sospechas de posibles delitos. Y también creo que es importante leer esa carta porque el contenido es abismante. O sea, incluso en ese momento de alguna manera le avala su pretensión de santidad. Yo la hallo un poco delirante la carta. Pero estamos hablando y ocupando las terminologías que se han usado este último tiempo, que habría ya con esto quería mostrar que hay pactos de silencio en el interior de la Iglesia. Tal cual, yo creo que hay dos cosas que están quedando claras, que aquí hay encubrimiento y cómplices pasivos y que además habría un pacto de silencio que yo creo que se ha empezado a romper. Y en ese sentido, sumando esos antecedentes, porque lo ha nombrado en 2 o 3 oportunidades, que ha señalado que además de las cartas hemos recibido otros antecedentes. Las cartas es quizás lo más mediático, es quizás lo que más impacta y no necesariamente lo que más llama la atención o lo que quizás podría llevar a un delito, por ejemplo. ¿Hay otros antecedentes iguales o más graves? Es que recibimos tantos antecedentes que estamos revisándolos para efectos de poder evaluarlos adecuadamente en este momento. Por suerte para nosotros, aquí, si bien miembros de la jerarquía de la Iglesia han estado en esta conducta rara, extraña, en vez de proteger a los menores de edad que son
puestos ahí a disposición de sus párrocos de encubrir estos delitos, sino que además hay otros católicos de buena fe que nos han ayudado y nos han apoyado, y sin duda las personas que nos han hecho llegar estos antecedentes son de este último grupo, y por lo tanto son de un grupo de personas que sienten un poco de vergüenza de lo que está pasando y tratan de ayudar para que se restablezca la verdad. Y no hay que olvidar que en este proceso civil, al igual que en todo proceso judicial, como el caso anterior en contra del señor Karadima, se trata de procesos en los cuales lo más importante es fijar primero un contexto de hecho y saber cuál es la verdad sobre lo que ocurrió. Y desde ese punto de vista, estos antecedentes que se nos han hecho llegar aparecen como muy importantes, extraordinariamente importantes, para lograr reconstruir qué fue lo que pasó en ese momento. ¿Y cuál es la verdad a estas alturas, abogado? Bueno, lo que nosotros humildemente planteamos en nuestra demanda originalmente, lo que ha sido la tesis original, de que no se pueden entender los hechos de otra forma, sino con un encubrimiento al más alto nivel en la Iglesia permanente de estas conductas, porque se ve que no solo no hay temor a la autoridad, que la autoridad está siendo congraciativa con quienes ya tiene indicios de que están siendo abusados. No hay que olvidar, para que no se estime que aquí hay opiniones que son sin base, que en hechos que no disputa nadie, por ejemplo, sabemos que a partir del año 2006, por lo menos, aquí hay sacerdotes que se les encarga la investigación sobre posibles abusos del señor Karadima, y estos sacerdotes han declarado incluso públicamente cómo confirman la verosimilitud de esas denuncias, y al mismo tiempo son capaces de señalar que el arzobispo de la época, el cardenal Errázuriz, no da ninguna instrucción y al revés paraliza las investigaciones. Entonces eso ya más los otros antecedentes que se han podido reunir, son hechos que dan cuenta de una voluntad de encubrimiento que a nosotros nos parece que es evidente a esta altura. ¿Y eso llega hasta el arzobispado actual? ¿Llega, por ejemplo, a Monseñor Esati? Bueno, yo creo que la conducta del cardenal Esati ha sido absolutamente congruente con la conducta de su predecesor. Creo que ha sido una misma línea y que por lo demás no puede llamarnos la atención. Si ha sido la conducta de gran parte de la autoridad en todas partes del mundo. Siempre ocurre lo mismo. Hay estos abusadores seriales, hay estos abusadores que están permanentemente abusando de estos menores y que cuentan expreso tácitamente con la sensación de impunidad por parte de las autoridades. Después reciben las denuncias de las autoridades trancan las investigaciones no prosperan y finalmente solo cuando hay un escándalo público abren el tema y sancionan a los responsables. A mí me parece que no hay que olvidar que el responsable de lo que ocurre en el arzobispado es obviamente su máxima autoridad. Quien nombra a los sacerdotes, quien los podría suspender, quien los podría remover o controlar, es el arzobispo. Y aquí, como digo, vemos con los antecedentes que han aparecido que la conducta es exactamente la opuesta que uno esperaría de una persona que está realmente preocupada de los menores y no de la estructura de poder interno en la Iglesia. ¿Y esto hay que, por ejemplo, dejar en claro que uno de los antecedentes que recibimos ahora y que se han publicado hoy día dice relación con el fallo completo del Vaticano. En ese fallo completo del Vaticano se aprecia una cuestión que nosotros venimos diciendo hace rato, pero ya lo dice el Vaticano. Dice expresamente que mis defendidos no son las únicas víctimas y que se logró acreditar numerosos otros casos de víctimas de abuso por el sacerdote Karadima. Y así todos vemos, ¿no es cierto?, el comportamiento de la Iglesia hasta el día de hoy. Entonces, en resumen, yo creo que hay una concordancia y una consistencia interna con los actos de encubrimiento históricos y que persisten en el tiempo. Y abogado, usted habló de las víctimas, pero también estamos lo de los victimarios. Los victimarios en este caso, ¿solamente termina esto en el caso Karadima o hay antecedentes que hay otros Karadimas dando vuelta que estarían siendo encubridos por la Iglesia? Bueno, mi impresión es que aquí no se ha aprendido nada. Aquí se ha perdido una oportunidad enorme por parte de la Iglesia y sobre todo de las autoridades de la Iglesia para aprender de esto. El nombramiento del obispo Barros en Osorno, la conducta pertinaz hasta el día de hoy de negar cualquier responsabilidad frente a los hechos evidentes por parte de la Iglesia y sus representantes, hace temer que no se haya aprendido nada y que por lo tanto, al no haberse aprendido nada y que hagan como si hubieran aprendido, es más bien una cuestión que a uno lo complica, porque puede plantearse entonces que eventualmente podrían existir las mismas condiciones de que crearon tantas situaciones de abuso como las que se han conocido. Así que es preocupante el tema y yo creo que hay que observarlo con detención. Y abogado, ¿esto solamente pasa por una protección al abuso de poder en términos de un pedófilo? ¿O estamos hablando acá de un grupo de personas que abusan el poder en otros tipos de instancias y estamos hablando acá de una agrupación de personas que cae en sinnúmeros de otro tipo de hechos
casos igual de complejos. Yo creo que lamentablemente no es solo los abusos de carácter sexual, los abusos, como se han denominado, de conciencia, psicológicos, son poderosos y han causado mucho daño en muchas personas. Y evidentemente en el caso matriz nuestro, que es el caso del sacerdote Karadima, fue tal cual. Aquí esta era una persona, como dice el propio Vaticano en su fallo, que no solo abusaba sexualmente de menores de edad, sino que además abusaba de ellos psicológicamente, y esta posición de poder en que a mí me extraña que lo haya validado hasta el propio arzobispo. En esta posición que se ponía como un santo vivo, pero ¿qué estamos hablando? Si las personas tienen que canonizarse en un proceso, ¿usted se imagina el poder que se le da a un arzobispo, a un sacerdote, a un párroco, cuando le reconoce una posible santidad? Es que, abogado, yo lo hallo, insisto, que es que por lo mismo, abogado, se lo pregunto, porque quienes han participado algún minuto en la iglesia, uno sabe y puede darse cuenta del poder que puede ejercer un sacerdote sobre una persona que participa en la iglesia. Y se lo pregunto en ese sentido, si se llega a obtener ese nivel de poder, que es el que usted está planteando, bueno, ¿de qué se puede estar hablando entonces? ¿Qué profundidad puede tener? ¿De qué grupo estamos hablando? Porque tampoco, perdón, y se lo pregunto en términos también de que para que no paguen justos por pecadores, porque también hay muchos que hacen bien la pega. Obvio. Pero en ese sentido se lo pregunto, ¿de qué grupo acotado estamos hablando? A ver, yo primero quiero defender a muchos católicos y quiero defender a muchos sacerdotes. Aquí mis defendidos desde el inicio han contado con un apoyo silencioso, muchas veces temeroso de las autoridades de la Iglesia, por numerosos sacerdotes que han estado al lado de ellos y numerosos católicos que los han estado apoyando. Así que jamás nada de lo que nosotros digamos, digan mis defendidos, es un ataque al voleo contra los católicos, para nada. Aquí esto es un tema de algunos miembros de la jerarquía. En segundo lugar, yo creo que, a propósito de la pregunta suya, creo que hubo un grupo dentro de la Iglesia Católica, y al parecer en otros países, por los casos que conocemos, en que se olvidaron de qué se trataba esto, se olvidaron de los jóvenes, se olvidaron de la caridad, de la preocupación por los otros, y esto se transformó en una máquina de poder ciega en que no importaba los costos que pagara inocentes y jóvenes de buena fe que se acercaban a la iglesia, con tal de que este aparato de poder al interior se nutriera. Y si eso significaba tolerar abusos sexuales, con tal de que el aparato central de poder funcionara bien de la iglesia, parece ser que le daba lo mismo. Piensen ustedes que aquí, por ejemplo, el arzobispo, que tiene el poder de remover a los párrocos, bastaba con que hubiera amenazado al señor Karadima con una investigación formal o con suspenderlo del cargo para que esto hubiera cesado. ¿Y por qué continuó esto hasta el final? Continuó hasta el final sencillamente porque, lejos de percibir una amenaza, como lo ha señalado por lo demás el propio señor Karadima, él recibía el feedback, la retroalimentación por parte de las autoridades de la iglesia, en particular del cardenal Errázuriz, de que estaba todo bien y que no se preocupara, sabiendo el sacerdote Karadima que ya había sido denunciado. Entonces, obviamente, el mensaje era claro. Así que yo creo que esa es la situación. Yo creo que aquí hay un aparato de poder que daba cuenta de numerosos abusos sexuales contra menores de edad, pero que también involucraba abusos psicológicos y de otro estilo mayores. Y de hecho aquí está, yo creo que de alguna manera lo dice el fallo del Vaticano, aquí hay tragedias insondables, y lo que pasa es que no se ha sabido toda la verdad hasta el día de hoy. No se conocen todos los casos, porque bueno, es doloroso conocer todos los casos. Pero es que, abogado, cuando se llega a ese nivel de poder, insisto, es extraño que un nivel de poder como el que se ha estado hablando, se han escrito libros, están los antecedentes vaticanos, están los antecedentes que usted han aportado, declaraciones durante años, se cierre y se llegue solamente a un límite dentro de la iglesia. Acá hay otros civiles que han participado de este encubrimiento, hay desde, no sé, del ámbito... ¿Quiénes son los que estarían detrás? ¿Hay de ambiente político, hay empresarial? ¿Quiénes estarían detrás de esto que estarían encubriendo también? A ver, nosotros en su momento lo dijimos, y hubo hechos muy notorios a la vista de todos, pero nosotros dijimos claramente que cuando se producen las denuncias públicamente, desde el año 2010, aproximadamente desde marzo a abril del 2010, empieza a producirse una serie de represalias en contra de mis clientes y amenazas en contra de ellos. Y apareció lo que nosotros, usando, ¿no es cierto?, expresiones culturales comunes, pero hablamos de una red de protección de Karadima, que quedó a la vista. Aquí no hay que olvidar los empresarios que salieron a defender al señor Karadima, los políticos que salieron a defender al señor Karadima, y incluso hasta algunas gestiones de lobby con el Ministerio Público, en su momento bastante exitosas, ¿no es cierto?, entrevistas de poderosos empresarios con
con las autoridades máximas del Ministerio Público. Entonces, yo creo que, a propósito de lo que usted dice, aquí en su momento había un aparato de poder que tenía que ver con la élite, y con la élite empresarial y con la élite social chilena, que protegió a estos sacerdotes y que hoy día esperemos que no reitere su conducta, pero era una máquina extraordinariamente poderosa, la que facilitó y la que se automantenía con esto. El poder del señor Caradima político, el poder social, el poder comunicacional, el poder religioso, era enorme. Y por lo tanto, aquí uno probablemente va a tener que también desenmarañar hoy día ese entorno. Nosotros hemos estado preocupados de dos cosas. En primer lugar, hemos estado preocupados de que se determinara la responsabilidad desde el punto de vista eclesiástico y civil de Caradima, eso ya se hizo, y después tratamos de que la Iglesia reconociera su responsabilidad. Ante el empecinamiento de la Iglesia de decir que no ha hecho nada incorrecto y que no es responsable de lo que ocurre, nos obligaron a demandarla. Y estamos en la fase entonces de una demanda civil para probar, en nuestra opinión, a los verdaderos responsables. Aquí los responsables, en nuestra opinión, no son cada uno de los abusadores psicológicos o sexuales de menores de edad. Los responsables son los que crearon las condiciones para que esto se diera. Y eso es lo que a nosotros nos parece que es fundamental que aparezca y que está apareciendo en estos documentos que hemos mostrado. Bueno, muchísimas gracias, abogado Juan Pablo Porcilla, por haber conversado estos minutos junto a nosotros. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, pues.